Litoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Creo que no hay que... Y quien lo dice hoy es el doctor Fernando Dotti, porque los otros dos doctores hoy, seguramente por razones propias, no nos han podido acompañar. Fernando, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Fernando, ¿qué tal? Bueno, gusto, antes que todo, y una cosa que vamos a compartir con Fernando hoy, es hoy. Es hoy. Eso, es hoy, sí señor. Decilo vos, ¿qué pasa hoy? Hoy juega Peñarol. Hoy juega Peñarol, el clásico el 80% de Uruguay está con Flamengo. Sí, señor. Igual. Así que, bueno, hoy... ¿Problema de ustedes? Sí, claro. Hoy damos cátedra de vuelta en en Brasil. Por la duda no digamos nada, que está bravo, güey. Hay que ser optimista. Sí, bueno, es verdad. No. Sí, Doctor señor. Dotti, ¿qué tema nos trajo para hoy? Bueno, hace unos días han estado saliendo las encuestas en torno a las intenciones de voto por los plebiscitos que se van a someter a consideración de la ciudadanía. Donde según las encuestas el gran ganador es el desconocimiento, la desinformación. Exactamente. Y de los dos temas que hay, que se van a poner a consideración, los dos muy importantes, por una cuestión de tiempo capaz que hoy me gustaría hablar sobre el de la seguridad social, que quizá es el que más interés despierta, práctico, no es que el otro no sea interesante, y que se desconoce muchísimo, ¿no? Y que muchas veces se corre el riesgo de caer en la tentación del discurso fácil o de la demagogia, ¿no? De decir, bueno, con las jubilaciones voy a asegurar tanto, con el sistema jubilatorio voy a asegurar un mínimo de jubilación. Esto, aunque suene un poco antipático, es la realidad. El problema, lo que un sistema jubilatorio puede asegurar es una tasa de reemplazo alta o baja, pero el sistema jubilatorio no puede asegurar el nivel de las jubilaciones. El nivel de las jubilaciones, el nivel que en definitiva es la consecuencia del nivel de ingresos y salarios que tuvo la gente en su vida activa, no es un problema del sistema jubilatorio. Es un problema de tasas de capitalización, que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es lo que determina el aumento del nivel del ingreso y del salario, que va a determinar que las jubilaciones sean mejores. Lo que un sistema jubilatorio tiene que tener es tasas de reemplazo altas. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es la diferencia entre lo que ganaba cuando era activo y lo que paso a ganar cuando soy pasivo. Si ganaba 100.000 pesos y paso a ganar 70 a la jubilación, la tasa de reemplazo es de 70. Hoy en Uruguay la tasa de reemplazo es de la mitad y menos. ¿Ya? Hecha esta precisión previa, decir que yo estoy en contra de la reforma, y para que no queden dudas, y porque hay poco tiempo... Para usted también la reforma no es la forma. Ahí va. Logan ese. Esta vez sí. Esta vez sí. Aunque no me gusta, confieso, usarlo. Bueno, sí, la tiraste con segunda. Por supuesto. Claramente no es la forma. Le va a generar un problema fiscal al Uruguay. Le va a agravar el problema fiscal que ya tiene el Uruguay, que está hiper endeudado. Porque estos sistemas de reparto, como el BPS hoy, se sostienen pura y exclusivamente a base de deuda, de endeudamiento interno, vía impuestos o endeudamiento externo. El esquema estatal de reparto es como una gran pirámide de Ponzi, es como una estafa piramidal. ¿Ah? No hay ninguna garantía jurídica que yo, en mi caso, con 44 años, cuando cumpla los 65, vaya a jubilar. ¿Ah? A ver, hago este razonamiento. Si cualquier particular hoy viniera a ofrecer un sistema alternativo jubilatorio basado en el esquema de lo que ofrece el BPS, lo condenarían por estafa. ¿Ya? Eso es el sistema de reparto, que además le hace creer a la gente que está ahorrando para su jubilación, como si hubiera una cuentita individual en el BPS, un fichero donde diga Fernando Dotti, usted va acumulando esto para su jubilación. Bueno, eso no existe, no es verdad. Acá lo que hacemos es pagar impuestos, no ahorramos para nuestra jubilación. ¿Ah? El dinero que se destina para eso va a rentas generales, que después de ahí, bueno, se pagan las jubilaciones y demás. Entonces, no es un sistema de ahorro. El que sí es un sistema de ahorro individual y que está en consonancia con la capacidad de ingresos que tiene el trabajador en su vida activa, es el sistema de las AFAP. Eso sí es una cuenta individual, es propiedad de quien ahorra. ¿Es poco? Bueno, sí, claramente, pero eso tiene que ver con que del 15% que nos retienen, la mitad va para el reparto, la mitad va para la AFAP, y tiene que ver con que el nivel de salarios en Uruguay es muy bajo. ¿Ah?
Y tiene que ver con la posibilidad de que nosotros tampoco le pedimos a la AFAP que nos aumente el porcentaje de descuento. Exacto. Porque nosotros tenemos, con la AFAP tenemos esa posibilidad. Exactamente. De pedirle a la AFAP que en vez del 50% del BPS, que fija el BPS, nos descuente un 5% más, un 7% más. Pero un nadie 8% más. hace esa opción, ¿no? Pero nadie no. Es muy poca la gente que lo hace. ¿Pero qué porcentaje? Mínimo. Es Sí, muy claro, poca muy la poca, gente que lo claro, hace. claro. Y la poca gente que lo hace está teniendo promedios distintos. Además, exactamente, coincido, además de que uno tiene... quiero aclarar que la muerte no es negocio, ¿no? Con esto que voy a decir, pues se pone, si me muero ahora, la plata que pagué al BPS se la quedó el Estado, si me muero ahora, la plata que tengo ahorrada en la FAP va para mis herederos. Eso es cierto. ¿Ah? Eso es cierto y pasa hoy. Bueno, más allá de que filosóficamente yo tengo la concepción de que cada uno debería planificar su propio retiro, el Estado no tiene por qué venir a decir... También son muy pocos los que lo hacen. Naturalmente, pero además no tenés opción. Yo en mi caso, si quisiera hacerlo, no puedo. Estoy obligado a pagar la caja profesional, obligado a pagar el BPS, o sea... Bueno, hay gente que lo hace a pesar de todo eso. Exacto. Yo, de hecho, a pesar de todo eso, lo he hecho. Tengo un sistema de ahorro privado, bueno, pero pensando en mi tu condición te retiro. permite, la inmensa mayoría A veces... no tienen opción. Sí, ¿no? a veces, mirá que... no le dan los números. A veces para te llegar a fin de mes, a sorprende, veces. eso es verdad, pero a veces también te sorprende cómo con disciplina y con poco dinero anual uno puede generarse planes alternativos. Pero es verdad, es cierto lo que decís, lamentablemente no todo el mundo Hay gente que con lo muy puede poca hacer. cosa también ha construido una casita chiquita que Sí, la sí. alquila y eso le genera otro ingreso. Que le permite en tener... evento lo vemos. Sí, sí, gente sí. que lo ha hecho a lo Sí, largo bueno, de yo los lo vi en años. mi familia con mi abuelo, era albañil. Me faltó mi abuelo, tenía sus casitas que le generaban renta, que le ayudaban a mejorar su jubilación, o sea que es real. Pero lo que quiero decir es esto, la reforma lo que promueve, yo digo, más allá de las muy buenas intenciones que pueden tener y demás, reitero, el problema del nivel de las jubilaciones no tiene nada que ver con el sistema jubilatorio, ¿ah? Es una expropiación a los ingresos de los trabajadores. Es lo que hizo Argentina con las AFJP. Expropiar, robar. El Estado le va a manotear por la fuerza la plata que tiene el trabajador ahorrada, poca, mucho, no importa, pero es propiedad de la gente, propiedad del trabajador, que la tiene en su cuenta individual, que dijimos que si falta esa plata va para sus herederos, para manotearla, expropiarla, quitársela por la fuerza y llevarla al BPS. Haciendo una fijación de precios, además, con respecto al mínimo de las jubilaciones, que lo que va a generar es que haya un incremento de impuestos. Se va a ver en el IVA, se va a ver en... La semana pasada, la anterior, Argentina se fue notificada de que perdió un juicio con una administradora de fondos de pensión de origen norteamericano, que cuando nacionalizaron las AFJP, los dineros de la AFJP para el Estado, abrieron un juicio en el CIADI que lo acaban de perder por un monto muy importante que lo tiene que pagar esta administración, porque se expropiaron los fondos de pensión y porque además se incumplió el tratado de protección de inversiones recíprocas entre Argentina Con y Estados YPF Unidos. pasó lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, Distinta sería la situación si al trabajador le dieran la opción. Mire, caballero, ¿usted quiere que se derogue la FAP a su respecto y quiere ir y meterse en el BPS para que lo sigan robando? Bueno, libre, voluntaria y soberanamente, si cada individuo así lo decide, a su derecho. que es lo que pasó con los cincuentones. Exacto. Eso, de última, uno puede estar en desacuerdo, pero en la medida que no haya coacción, pero esto otro claramente es un robo, ¿tá? Entonces digo, uno escucha, ¿no? Y hay mucho relato, mucha demagogia, mucha emoción, ¿no? Pero a la hora de los bifes, esto va a ser una tragedia para el país. Seguramente entusiasme a alguna gente el hecho que le dicen, bueno, mira, pero mire que la jubilación mínima va a ser igual al salario mínimo nacional. Con lo cual, los jubilados que están por debajo del salario mínimo nacional tienen la lícita aspiración de que en tantos miles de pesos le va a aumentar automáticamente su jubilación. Bueno, que eso puede ser un ese elemento argumento lo atractivo. escuché al senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, que dijo que hizo una comparativa de que cuánto ganarían, empezando que él dice que desde el principio, y ahora se puede ver el resultado de 30 años después del funcionamiento de las AFAP, y que los primeros jubilados, si se hubieran mantenido en el sistema del BPS,
hubieran ganado de promedio 10.000 pesos más mensuales Bueno, yo le puedo, en la jubilación. yo le puedo asegurar, Él dice que perdieron esos 10.000 pesos. yo le puedo con asegurar las por AFAP. experiencia personal que eso no es así. Los que perdían eran aquellos que tenían sueldos, retribuciones mensuales muy altas por sus responsabilidades, por sus funciones, pero no el que tenía una retribución media, porque el que tenía una retribución media le daba lo mismo quedarse en la AFAP que no quedarse. Eso lo puedo asegurar por experiencia personal. Había gente que sí le convenía irse al BPS porque su promedio jubilatorio iba a ser mejor por las retribuciones que había tenido y porque nunca había aumentado su aporte tampoco de la FAP, Claro, pero claro. en el promedio de la gente la diferencia no era tal. Ahí me parece que no es del todo cierto eso. Y lo otro que me parece que tampoco es del todo cierto es que quien desindexó las jubilaciones de los salarios fue el contador Astori con la creación de la PPC, que desindexó los salarios de las jubilaciones, y ahí las jubilaciones pudieron recuperarse, porque hasta antes venían indexadas, ¿no? Sí, la BPC, que es del 2008, 8. sí, la base de prestaciones y contribuciones. Con la reforma tributaria. Exactamente, ahí va, exactamente. Ahora, la clave de esto es cuando uno dice que con la reforma del sistema jubilatorio van a mejorar las jubilaciones, es la promesa de hacer magia. Entonces, lo que hay que... Pero las jubilaciones no pueden mejorar en este país donde morimos más viejos, nacemos menos gente se incorpora al mercado laboral. Exacto. Y hay muchos trabajos que están desapareciendo. A eso quería llegar. Entonces, la clave ¿dónde está? En potenciar el mercado de trabajo. Ahora, si nosotros tenemos un mercado de trabajo rígido, que está con una regulación y una legislación que está enemistada con la generación de empleo, y encima, cuando se ingresa al mercado de trabajo, los salarios son bajos, producto de que está severamente castigado el ahorro, porque la mitad del producido del trabajo se va en impuestos, bueno, naturalmente, cuando uno pasa raya al final del partido, que es cuando se jubila, las jubilaciones son bajísimas. Pero no es un problema del sistema de ahorro individual, es un problema de que durante toda la vida activa se ha ahorrado un poco, porque se castiga el ahorro. El mejor ahorro que puede tener una sociedad, que es el ahorro a largo plazo. Ese está castigado. Bueno, Entonces, pero el punto de arranque, que es lo que hablábamos con Delgado hace un rato, está vinculado con el desempleo, con la educación. Si vos tenés que el 50% de los gurises no terminan el bachillerato y que los más pobres lo terminan 3 de cada 10, esa gente, ¿cómo va a insertarse laboralmente? porque además está buenísimo lo que plantea. Su productividad en esos casos es muy baja. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No califica, no llega Exacto. al mínimo, al salario mínimo que está pautado por ley. Entonces, esta gente, que es la que más necesita ingresar a trabajar, porque si no terminan dependiendo del asistencialismo Sí, del estatal, MIDE y todo del MIDE, eso. quedan excluidos. Entonces, vos Exacto. tenés gente joven, ¿ah?, que tiene productividad, porque todos tenemos alguna productividad, lo que pasa es que es baja. Entonces, pero por imperio de la ley, los estás excluyendo. Es terrible lo que pasa. Entonces, si no atacás de lleno el problema laboral, la reforma laboral, no tiene solución esto. Pensemos yo pongo este ejemplo, que si bien no es el ideal, porque fue lo que pasó después de pasarle la zaranda a la ley bases en Argentina, la figura del colaborador en la pyme. ¿Ah? Es decir, cada pyme puede tener hasta 5 colaboradores. O sea, son tipos que van a trabajar en forma autónoma, en donde no se les aplica el excesivo proteccionismo del régimen laboral, que en Argentina es igual o peor que el nuestro. Entonces, ¿eso qué es lo que ha generado? Bueno, salir del informalismo, ingresar al formalismo, con lo cual eso genera aporte, genera protección de cobertura médica, genera licencia, en fin. Pero se ha intentado, y de hecho el informalismo viene bajando, pero muy lentamente. Ahora se habla de que hay que de los casi 100.000 empleos que se generaron en estos años, habría unos 30.000 o unos 35.000 que son informales. Es decir, gente que hoy tiene lo que antes no tenía, pero en la informalidad, si bien se reconoce que ha habido bajando en la informalidad, está también en un núcleo duro, muy duro, de eliminar, a pesar de que se creó el IVA mínimo, o sea, la microempresa aportando con IVA y aporte jubilatorio, la pequeña empresa aportando, y después el régimen general.
esos sistemas que han permitido que mucha gente se formalice. Bueno, el monotributo mide, bueno, eso, ¿no? Eso, que la microempresa tiene en el Estado el monotributo MIDE que se genera a través del Ministerio de Desarrollo Social, que no deja de ser una microempresa, Sí, claro. con un aporte muy bajo. Sí. Va escalonado, ¿no? Ahí está. Y después la pequeña empresa que tiene un aporte mayor, y después el régimen general. Ese sistema permitió que mucha gente se formalizara. Ahora, pero no termina con la informalidad. Si la clave para eso es bajar impuestos, bajar regulaciones, dar flexibilidad tributaria para que combatir la informalidad, ¿por qué no se extiende al régimen general? Pongo otro ejemplo. Ese régimen de microempresa existe en Chile. En Chile, me contaba un amigo que fue, que vos vas a comprar una artesanía en la calle y te dan boleta. El tipo te factura. Porque el hombre, cuando le preguntaban por qué, dice, no, que yo con esto tengo seguridad social y jubilación y salud. Claro. Por este sistema. Y la conclusión que sacamos que eran microempresas. ¿Ah? Que además aportan a una organización privada, porque las jubilaciones en Chile son privadas. Con las tasas de reemplazo más altas de la región. Ohio, arriba del 70%. Chile. Tienen el cobre, ¿no? Sí, está bien, pero digo, por algo es un sistema que funciona y está basado en el ahorro individual, que además también tiene un régimen de inversión similar al nuestro, exacto, del Uruguay, tiene un pilar y con una naturaleza que le da otros recursos que en Uruguay no dan, ¿no? Sí. Pero las AFAP en Uruguay son fuente de financiamiento. Estimo que gran parte de la gran obra de caminería y vial que se ha hecho en estos años parte de recursos de las AFAPs. Sí. Ahora, está bien lo que decís lo del cobre y eso. Yo igual, si el solo hecho, yo creo que vos no apuntás ahí igual, pero lo decís como un aliciente, como un valor. No como un desvalor. Pero si el solo hecho de los recursos naturales le asegurara a los países bienestar. No, por eso. Para no caer en esa que se puede malinterpretar. Por eso te lo aclaré. Yo estoy de acuerdo con el doctor Valle. Ojalá nunca aparezca petróleo en Uruguay. Eso también. Porque el día que aparezca petróleo en Uruguay vamos en camino a Venezuela. Miren Japón, que es un cascote de piedra improductivo, y miren cómo viven. Entonces, la clave de la prosperidad de los países son los marcos institucionales. Ahora, si tenés marcos institucionales, como los que tenemos en el Uruguay, que reprimen y castigan el ahorro, que impiden el ingreso al mercado laboral producto de la rigidez del sistema y excluye a los menos preparados, bueno, obviamente estás condenado a estar en la mitad de la tabla, ¿no? Mujica planteó que en Uruguay si aparecía petróleo se creara un fondo anticíclico para guardar. Nadie se lo lleva a eso, porque si hay se gasta. Si hay se gasta, somos otra mentalidad, no tenemos la mentalidad de los chilenos, que crearon un fondo anticíclico. Sí. Y que cuando hay un problema lo usan y cuando no lo guardan. Además, eso no somos nosotros. Nos reímos de los chilenos, pero deberíamos aprender alguna cosa mucho también, ¿no? Y ese sistema además... Pero eso no va a cambiar en el sistema político. No va a cambiar en la idiosincrasia. Pero los sistemas políticos responden a la ciudadanía. A la ciudadanía que representan. Son termómetros sociales. Yo creo que acá de cambio. Nosotros no cambiamos porque el sistema político no cambia porque la ciudadanía no quiere cambiar tampoco, ¿no? Y al sistema político le sirve que la ciudadanía no quiera cambiar. Es como que se retroalimenta esto. Pero ¿no? que uno es expresión del otro. El que usted ponga un dirigente, ponga un político totalmente disruptivo, con un discurso totalmente diferente a lo que la gente aspira y posiblemente... Se tiene que dar las condiciones como se le dieron a Milei en Argentina. Sí, sí. ¿no? Si no Milei 10 años atrás hubiera fracasado, ¿no? No existía. Precedido de una batalla cultural, además. No existía. Milei es fruto del hartazgo de la sociedad argentina. Claro. Pero por eso es que no lo votó por liberal, ojo. No lo votó por... Se votó en contra de... Sí. Votó para cambiar. Vamos a probar con a ver qué pasa. No fue mal con todos los demás, vamos a tirarnos con este. Por eso es clave siempre la discusión en la batalla cultural que le llamamos, ¿no? Yo siempre reivindico la función de la ALU, que somos nuevos, chicos, la Asociación de Liberales. ¿Sabe quién expresa la disrupción hoy en el sistema político uruguayo? ¿Acaso Salle? Sí. El doctor Salle. Sí. Que está bastante alejado de la tradición de pensamiento que nosotros defendemos la ALU, pero coincido que es el disruptivo. Que hay gente que lo va a votar porque está cansada de los otros. Sí.
Sí, sí. Sí, Ahora me dependerá me de consta. cuántos votos va a tener y qué representatividad termina teniendo. Un poco Algunos vamos a reivindicar a tal- Saramago con el ensayo sobre la lucidez. Sí, sí. Y vamos a votar. Tal vez con menos en blanco. decibeles que Salle, pero la gente de lo que era el movimiento Un Solo Uruguay, que ahora formaron un partido político, van por esa línea también, ¿no? Bueno, Sí. hay 11 partidos políticos que se presentan en las elecciones. 4 integran la coalición, el partido del PERI 5 y el Frente Amplio 6. Hay 5 partidos que no son expresiones nuevas que no están dentro del sistema de lo tradicional. Y bueno, por algo es. Que están expresando que hay un grupo de la sociedad que ya no se encasilla con ninguna de las expresiones políticas tradicionales. Sí. Yo lo he dicho más de una vez en estas mesas, es decir, siempre lo cito a Hayek, que decía que los políticos son como corchos en el agua, ¿no? Y el agua es la opinión pública, entonces el político, en tanto requiere de votos para justificar su razón de existir, va a hacer y decir lo que los Sí, sí, cursos lo que de va a agua, primar lo que la voto. corriente de opinión de la gente demanda en un contexto determinado. Pero por eso Entonces, todos están confluyendo hacia el medio. por eso es que, perdón, mi pesimismo, no es que el pesimismo pague más intelectualmente, simplemente para mí es un dato de la realidad. Por eso es que en las opciones políticas que tenemos en el Uruguay no hay opciones de cambio verdaderas. Vamos a seguir transitando más o menos sobre lo mismo. Pero- ¿Por qué? Porque las corrientes de agua te llevan hacia las cosas gratis, hacia el estado presente, hacia el estado de bienestar. El Entonces, 70% de la estamos ciudadanía presos. uruguaya es clase media, o es considerada clase media. El 70% de la población uruguaya decide las elecciones. El 70% ese está expresado en lo que acaba de decir Ricardo. La clase media generalmente va a la moderación, por eso los discursos de los dos bloques políticos van apuntando a la moderación. El único disruptivo, más allá de la disrupción de Delgado con la designación de su fórmula y algunas propuestas que está haciendo, la otra disrupción dentro del sistema político es la aparición del doctor Ojeda, como una cosa nueva, distinta, que se expresa diferente, que se muestra diferente, que comunica diferente. Y todos están tratando de captar una porción de ese electorado que permita que su bloque llegue al poder. Es verdad, se expresa, se comunica en forma diferente, tiene una manera de comunicarse que lo hace distinto. Pero ahora en el fondo no discurso es representa, lo mismo. ¿no? Es lo mismo. Porque uno de los eslóganes que usa Ojeda es lo nuevo contra lo viejo. Y yo no, creo que es lo mismo. que es Sí es otra el manera debate de... hoy sigue siendo más mercado, menos mercado, más Estado, menos Estado, Sí. más izquierda o menos izquierda, más derecha o menos derecha. En definitiva, es eso lo que se debate en el mundo, no lo nuevo contra lo viejo. Que la discusión de izquierdas-derechas, no sé si ya es... puede estar- Sigue representando lo Sí, mismo, ¿no? eh, La izquierda está más asociada con el Estado Sí. y la derecha está más asociada con el mercado. Sí, la capaz social- que- la social- En trazo grueso, En trazo es grueso, eso, en ¿no? La trazo socialdemocracia también está más asociada al Estado, al Estado todo lo, Sí, sí. al Estado todo lo necesario, al mercado todo lo todo posible. lo posible. Esa es la frase de un socialdemócrata francés, creo. Pero mira, en esa frase, Claro. mira qué curioso, ¿no? Dice, ¿cuánto Estado, cuánto mercado, cuánto sea posible, cuánto Estado, cuánto sea necesario? Sí. Vos fijate que esa frase tiene como una trampita conceptual y es, ¿ves al Estado como una necesidad? Y al mercado, es decir, la gente, Igual. la libre decisión de la gente que soberanamente todos los días con sus elecciones y abstenciones en los supermercados y afines premia y castiga, a eso lo ve como una posibilidad. Hay que invertir la frase. Exactamente, entonces, exactamente. Tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como posible. Depende. Exacto. Pero Desde Grecia para acá, el Estado ha jugado en la vida de la sociedad. No, sin duda. De la sociedad Y lo va a seguir jugando. sin duda, sin Por, duda. por eso el discurso liberal, yo lo hemos conversado más de una vez, Sí. está bueno que ayude a abrir conciencia, está bueno que ayude a generar debate, pero la gente en definitiva, en este arranque del siglo XXI, quiere más Estado. Sí, sí. Y ojo, que dentro del liberalismo hay distintas corrientes. Es decir, yo me afilio a la teoría minarquista, a la posición minarquista. O sea, que no es prescindir del Bueno. Estado, sino un Estado chico. Del otro lado está John Rawls, ¿no? Sí, no, con, bueno, con el ah. Estado, con ¿Qué? el ¿cómo que le llama él?
el liberalismo humanista, Sí. ¿no? O liberalismo progresista. Sí, es el liberalismo con ¿verdad? culpa. Sí, todo bien con Roche. Alguna vez lo comentamos en WhatsApp. Es un liberalismo con culpa ese. Sí. Pero bueno, se nos fue la hora, perdón. Señores, muy interesante la conversación, se la perdieron sus colegas. Esperemos que el jueves que viene podamos volver a la mesa en este periodo electoral que arranca, porque está arrancando. Seguramente vamos a tener más de una vez cambios, porque si nos Sí, no, está visitan bien.